Hola amigos, hoy les traemos un nuevo video acerca de una práctica propuesta por nuestro profesor de Circuitos Eléctricos 2. Para comenzar debemos presentarnos como es debido. Nuestro equipo está conformado por Alicia Monserrat, Miguel Ángel y por un servidor, Zenó. En estos momentos cursamos el cuarto semestre de la carrera de electrónica en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Nuestra práctica a realizar se titula Respuesta sinodal en estado permanente para circuitos con impedancias capacitivas. Trataremos de explicar paso a paso todo lo sucedido a lo largo de la práctica, con pequeños análisis y uno que otro comentario tratando de explicar lo más relevante. Por supuesto, mostraremos todos nuestros resultados a ustedes. Por motivos de tiempo y para no aburrirlos, nos saltaremos uno que otro detalle. Bueno amigos, como en toda práctica de laboratorio, se nos dan los detalles o pasos que debemos realizar. En nuestro caso, el profesor nos proporcionó un archivo que incluye los circuitos a armar, los análisis que pretende que realicemos y también algunas tablas que debemos de rellenar para incluir en el reporte que se realizará al final de la práctica. En la descripción del video les dejamos un enlace donde podrán descargar la práctica y los resultados obtenidos, así como una que otra imagen que no incluimos en el video. Para comenzar, debemos de tener todos los materiales necesarios para llevar a cabo la práctica. En este caso, necesitaremos unas pinzas, una placa de pruebas o protoboard, 3 puntas para osciloscopio, 2 capacitores cerámicos de 2.2 nanofaradios. Para poder identificarlos, el capacitor lleva escrito 222 en la parte de enfrente, 2 resistores, uno de un valor de 100 ohms y el segundo de 1.5 kilo ohms, cables para unir los componentes, un osciloscopio que para esta práctica el laboratorio de electrónica nos lo proporcionó, al igual que el generador de funciones. Bueno, teniendo todos los materiales, procedemos a comenzar. El primer circuito a analizar es el que se visualiza en pantalla. Como pueden observar, tenemos un capacitor y un resistor en serie alimentados por una fuente de corriente alterna de 5 coseno de pi por 10 a la 5t voltios. Lo primero que hacemos es pasar los valores de la resistencia, la capacitancia y el valor de la fuente al dominio de la frecuencia. Días antes de realizar la práctica, nosotros resolvimos el circuito teóricamente y estos son los valores que obtuvimos. En la impedancia del capacitor obtuvimos el valor de menos J 1446.86 ohmios, que está remarcado en verde. El voltaje en el capacitor, que está remarcado en un rectángulo de color rojo. La corriente, que está remarcada en un rectángulo azul. El voltaje en el resistor de 100 ohmios, que está remarcado en morado. También calculamos la potencia instantánea y la potencia promedio, tanto para el resistor como para el capacitor. Y estos son los valores que obtuvimos. Teniendo el circuito armado en la placa de pruebas, lo primero que procedemos a hacer es configurar nuestro generador de funciones, de tal manera que nos proporcione la señal requerida para suministrar a nuestro circuito. En este caso necesitamos una frecuencia de 50 kHz.
con una amplitud de 5 volts. Y todo lo anterior lo comprobamos Teniendo configurado ya nuestro generador, lo que hacemos es conectar la salida de este hacia el canal 1 del osciloscopio y en este último medir la señal. Entonces medimos la amplitud y lo que vemos es que es un número inferior al que nosotros necesitamos. Entonces lo que hacemos es irnos hacia el generador de funciones y modificarle ahí en el valor de la amplitud suministrada para que en el osciloscopio podamos observar el valor que necesitamos. Que en el osciloscopio nos dé el valor que requerimos. Haciendo todo lo necesario, ya tenemos lista nuestra señal. Ahora procedemos a seguir con la práctica. Entonces ya nos da el valor más cercano a lo que necesitamos, la frecuencia también, por lo tanto sería todo. Conectamos la salida del generador a nuestro circuito para así suministrarle la señal que configuramos anteriormente. Ok, teniendo esto conectado, procedemos a conectar las puntas del osciloscopio provenientes del canal 1 al voltaje de alimentación. Lo que pretendemos es visualizar el desfasamiento entre el voltaje de alimentación y la corriente que fluye a través del circuito. Como no podemos medir corriente en el osciloscopio, por lo tanto no podemos observar el desfasamiento. Entonces, lo que hacemos es que en el canal 2 visualizaremos el voltaje en el resistor de 100 ohms, el cual tendrá una amplitud 100 veces más grande que la amplitud de la corriente, pero tendrán el mismo ángulo de fase. Y con esto imaginaremos que estamos viendo la señal de la corriente y la señal del voltaje de alimentación, con lo cual podremos medir el desfasamiento entre ellas. Entonces, conectamos las puntas para el osciloscopio y luego observamos las señales en ella. Para tener una mejor imagen, las recorremos hasta sobreponer una sobre otra y poder observar el desfasamiento gráficamente. Después, con el botón de medir, observamos el valor del desfasamiento del voltaje en el resistor con respecto al voltaje de alimentación, el voltaje máximo en el resistor y la frecuencia, claro, de oscilación. Lamentablemente en el video no se muestra la imagen de los valores obtenidos en el osciloscopio debido a la calidad de la cámara, pero a continuación incluimos una captura de imagen del osciloscopio para que puedan observar los resultados que obtuvimos. Como pueden observar, se ve claramente el desfasamiento entre las señales. En la parte inferior izquierda observamos el ángulo de desfase entre el voltaje del resistor y el voltaje de alimentación, que es de 84 grados. Del lado derecho tenemos el voltaje máximo en el resistor, que es de 331 milivoltios. Como se mencionó anteriormente, es 100 veces más que la amplitud de la corriente. En tal caso, la amplitud de la corriente sería de 3.31 miliamperios. Y como último dato está la frecuencia, que es la misma que la de la fuente de alimentación, 50 kilohercios.
Ahora vamos a observar los valores teóricos encontrados anteriormente. Podemos ver que la corriente en el circuito es de 3.45 miliamperes con un ángulo de fase de 86.04 grados. En lo que respecta al voltaje en el resistor de 100 ohms, el valor es de 345 milivolts con un ángulo de fase de 86.04. Como pueden observar, el ángulo de fase en el voltaje en el resistor y la corriente es la misma. Valores casi similares en los que obtuvimos en el osciloscopio. Ahora vamos a medir el voltaje en el capacitor. Entonces, conectamos las puntas provenientes del canal 2 del osciloscopio hacia el capacitor. Lo que queremos observar en el osciloscopio es el desfasamiento del voltaje en el capacitor con respecto al voltaje de alimentación. Como se puede observar, no se ve claramente el desfasamiento, pero gracias al osciloscopio nos devuelve el desfasamiento en la parte inferior, indicándonos un ángulo de fase de menos 3 grados, un voltaje máximo de 5 volts y una frecuencia de 50 kilohercios, como se puede ver más claramente en la de imagen. Ahora nos vamos a nuestros valores teóricos calculados. El voltaje en el capacitor es de 4.98 volts con un ángulo de fase de menos 3.95 grados. Entonces, tenemos aquí un desfase de menos 3.95 grados con respecto al voltaje de la alimentación. Algo parecido a lo que nos arroja el osciloscopio, como pudieron ver anteriormente en la imagen. Para finalizar esta primera parte de la práctica, volvemos a observar nuestros valores teóricos del voltaje en el capacitor y la corriente que fluye en el circuito. Observamos que el voltaje en el capacitor cuenta con un ángulo de fase de menos 3.95 grados y la corriente con un ángulo de 86.04 grados. Entonces, el ángulo de fase de la corriente con respecto al voltaje en el capacitor es de 89.99 grados. ¿Cómo obtuvimos este valor? Bueno, lo que hicimos fue sumar los valores absolutos de los ángulos de fase de cada uno y con esto obtenemos el ángulo de fase entre ellos. Pero al fin y al cabo, ¿esto qué nos quiere decir? Pues bueno, el ángulo obtenido y el ángulo de fase del voltaje nos dan a entender que el voltaje en el capacitor se adelanta a la corriente en 89.99 grados. Esto se ve claramente si graficamos el voltaje y la corriente. Bueno, eso sería todo para esta primera parte.